Les indico cuando empecemos. Muy bien, jóvenes. Entonces, el día de hoy vamos a checar una actividad la cual va a dar inicio precisamente a ir recordando absolutamente todos los, pues digamos, herramientas básicas, todas las funcionalidades básicas que en sí Excel contiene. Poco a poco, conforme vamos a ir realizando estas actividades, vamos a ir asentando, recordando, memorizando dónde se ubican cada una de las funcionalidades y qué tanto escalan estas funcionalidades aquí dentro de Excel, ¿sí? Vale. Entonces, nos vamos a situar, cuando nosotros estamos manejando Excel, vamos a considerarnos como profesionistas de sistemas, profesionistas en general. Podemos ser profesionistas, no sé, por ejemplo, un ingeniero en sistemas computacionales, un licenciado en informática administrativa, un licenciado en sistemas, no sé. Entonces, lo que vamos a hacer es, una vez que ya estamos en el papel del profesionista en sistemas, lo que se va a pensar es, nosotros estamos en una entrevista directa con nuestro cliente. Generalmente para un ingeniero en sistemas, el método o la herramienta de obtención de datos más común es precisamente una entrevista de manera personal. Entonces, supongamos que estamos frente al cliente y el cliente nos está solicitando un sistema. Ese sistema es el siguiente. Actividad 1. Colegio Santa Anita. Bueno, ahí dice Santana. No. Santa Anita requiere un sistema para sus alumnos de cuarto grado. Este sistema deberá consistir en un formulario que solicite al alumno las medidas necesarias para el cálculo de áreas y perímetros en ciertas figuras geométricas. Además, por supuesto, el cálculo de esas áreas y perímetros deberá ser automática. Primera, lamentablemente, para aquellos que no somos muy buenos en ortografía, Excel tiene un error bastante grande que a mí en lo particular me hubiera gustado que Excel resolviera. Ese error bastante grande es que si ustedes se fijan, solamente logré capturar los acentos que en sí yo como persona conozco o conozco esas palabras que llevan ese acento. En este caso, por ejemplo, automática no me lo dio como acento. Además, creo que va separado. Entonces, lo que doy a entender es que Excel no es bueno regresándote las faltas de ortografía de manera automática. ¿Hay un módulo para revisarlas? Claro que sí. Lo vamos a hacer a través de la pestaña Fórmulas. Perdón, Revisar. ¿Sí? Aquí en la pestaña Revisar. Y en el lado izquierdo hay un botón que se llama Ortografía. Vamos a dar clic y entonces te va a decir, ¿desea continuar revisando desde el comienzo de la hoja? Sí, para que se regrese desde el comienzo. Y entonces aquí te va a decir, no está en el diccionario, áreas, que fue lo que yo escribí. Sugerencias, áreas, le voy a dar cambiar. Dice ahora perímetros, le voy a dar cambiar. Geométricas, sugerencia, cambiar.
Además, sugerencia, cambiar. Áreas, sugerencias, áreas, arreas, áreas, tareas, ureas, aéreas. Lo que yo quiero es áreas. Perímetros, le voy a dar cambiar, cambiar. Y entonces, fíjense, aquí, arreas. Me puso arreas en vez de áreas. Áreas. ¿Sí? Entonces, cada vez que nosotros nos enfrentamos a un sistema, tenemos que enfrentar o tener la capacidad de ir más allá, ¿sí? En este caso es analizar los requerimientos que nuestro cliente quiere. Una vez que nosotros detectamos los requerimientos dentro de esta entrevista, podemos empezar a trabajar. En este caso, ¿cuáles son los requerimientos? Los requerimientos son dos: cálculo de perímetro y área, y que el cálculo sea solicitado. Es decir, que el cliente introduzca esos valores. Ahora bien, vamos a empezar a realizar este formulario. Yo creo que alcanzamos a hacer dos figuras geométricas. Vamos a ir aquí en pestañas y aquí en el botón de ilustraciones me va a permitir bajar una forma. ¿Puedo subir una imagen? Sí, pero en este caso son figuras geométricas. Vamos a hacerlo a través de formas. Voy a dar clic izquierdo y sin soltar voy a dibujar mi figura geométrica. Una vez que yo selecciono cualquier hoja de cálculo, todas las pestañas que me aparecen en mi barra de herramientas van a ser propiamente de ese libro. Sin embargo, cuando yo detecto o doy clic izquierdo en una figura geométrica, entonces me doy cuenta que dentro de mi barra de herramientas se activa una nueva ficha correspondiente a esta forma. Esa nueva ficha me va a dar la oportunidad de cambiar ese formato de esta figura geométrica. ¿Desde qué lo puedo cambiar? Bueno, desde las dimensiones. En este caso le voy a dar una dimensión de 1.60 y abajo también le voy a dar una dimensión de 1.60. ¿Esto para qué? Para garantizar pues que efectivamente estoy trabajando con un cuadrado. Puedo darle, por ejemplo, un relleno de forma. Quiero que sea morado. Un contorno de forma. Quiero que su contorno sea azul. Quiero que su contorno, no sé, tenga un grosor de 2, un cuarto, y que su contorno tenga un estilo de líneas así puntiagudita, ¿sí? Ok. Ahora, ¿puedo darle un efecto de forma? Me parecería así, uno iluminado, ¿sí? Y entonces a esa figura pues puedo darle un formato en específico. Vale. Ahora, insertar, ilustraciones, y voy a repetir el mismo proceso con el triángulo. No sé si Excel lo tiene, pero, a ver, voy a dar clic izquierdo en el cuadrado, voy a dar clic derecho. No me deja copiar el formato. Qué lástima. No me deja copiar el formato. Bueno, vamos a dar más o menos el mismo formato para que la figura sea igual. 1.6, 1.6. Entonces voy a dar un relleno, pero este lo quiero azul, lo quiero al revés. Contorno morado, contorno de un grosor de 2 1/4. La forma de rayas de esta forma y efecto de forma iluminado. Y entonces será morado. Ok, así. ¿Va? Muy bien. Entonces, ya ahí tengo mis dos formas. Ahora, perímetro. Ahora sí voy a pasar con el cálculo de perímetro y área. Entonces, tengo un perímetro, tengo un área.
¿Ok? Como yo necesito que el cliente sea capaz de introducir los datos, les voy a recordar la fórmula. Perímetro es lado más lado más lado más lado. Y el área es lado por lado. Ok. Para el perímetro del... bueno, vamos a seguir aquí. Como en el perímetro y área del cuadrado solamente me pide un valor, pues solamente un valor voy a requerir. Y ese lo voy a colocar aquí. Lado. Y entonces voy a dibujar el borde de esa celda, pues para que el cliente al menos pueda deducir que es ahí donde se requiere precisamente ese valor, ¿sí? Y entonces aquí voy a poner perímetro y aquí voy a poner área. Voy a colocar nuevamente estos dos bordecitos porque es aquí donde el perímetro se va a calcular de forma inmediata y aquí el área se va a calcular de forma inmediata. Es importante conocer, jóvenes, que por ejemplo, si este formulario va a ser muy similar al que el triángulo tiene, no es necesario que yo vuelva a repetir absolutamente todo el proceso. Lo que yo puedo hacer es copiar un rango de celdas. Cuando yo copio un rango de celdas, tengo que elegir en qué celda necesito o a partir de qué celda necesito nuevamente copiar, ¿sí? Quiero que todo este rango de celdas se copie a partir de H9. ¿Por qué digo a partir? Porque cada celda se está ahorita seleccionando de manera individual y cuando yo lo pegue, se va a pegar también de manera individual. No es que toda esta celda se esté pegando solamente en H9. No. La palabra perímetro está en H9, la palabra área está en H10, la palabra lado más lado está en I9, lado por lado está en I10. Eso quiere decir que cada celda se está pegando de manera individual, ¿sí? Aquí el perímetro del triángulo es lado más lado. El área del triángulo es base por altura entre 2. Y aquí no voy a pedir un lado, voy a pedir una base. ¿Por qué una base? Porque al fin y al cabo la base mide lo mismo que el lado. Entonces podemos obtener esa medida, ¿sí? Y aquí en el caso de perímetro y área, pues el área ocupa una altura. Entonces voy a poner aquí altura. Y aquí también la voy a disfrazar. ¿Para qué? Pues para que el cliente ahí pueda meter la información de ese dato. Ok, entonces ahora sí. Lado es algo que el cliente introduce a través del teclado. Base y altura es algo que el cliente introduce a través del teclado. Por lo tanto, no es necesario llenar ni esta celda ni estas dos celdas. Lo que necesitamos llenar es esta celda y esta celda, esta celda y esta celda de manera automática, de acuerdo y conforme lo que el cliente mete aquí y mete acá. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar el cálculo de fórmulas. Recordemos que el cálculo de formas en Excel comienza forzosamente con un signo igual. Entonces, comenzamos signo igual y empezamos el perímetro. El perímetro va a depender de lo que el cliente mete en E12, en esta celda. Por lo tanto, vamos a decir E12 más, si se fijan, se está pintando ese bordecito de color azul y las letras aquí son colores azules. ¿Por qué? Porque me está haciendo referencia que estoy seleccionando esa celda. Lo puedo hacer a través de escribirlo con el teclado o darle clic izquierdo en el teclado, en el ratón. ¿Sí? Doy clic izquierdo y entonces se selecciona esa celda. Muy bien, ya la tengo 4 veces, doy enter y ahorita me va a dar un 0. Ahora para el área. El área, nuevamente vuelvo a iniciar una fórmula igual E12 por E12. Doy enter. Base es algo que el cliente va a introducir. Altura es algo que el cliente va a introducir. Sin embargo, perímetro sí necesito generarlo. Lado más lado más lado.
El perímetro necesita un lado. El lado es exactamente la misma medida que la base, entonces voy a decir base más base más y 12. Doy enter y ahora la altura. Igual, abro paréntesis, voy a multiplicar base por altura y si se fijan, aquí ya me los está distinguiendo con un color distinto. Eso lo va a hacer Excel siempre y cuando yo esté seleccionando celdas distintas. Cierro paréntesis, abro diagonal y entre 2. ¿Sí? Aquí este 2, ¿por qué yo no estoy seleccionando una celda? Porque este 2 ya es parte de mi fórmula del área. Entonces, como tal, la fórmula del área tiene un valor estático que es 2. Ese 2 nunca va a cambiar. Nunca de los nunca va a cambiar, siempre se va a mantener estable. ¿Sí? Entonces, doy enter. Y si se fijan, ahorita todos los cálculos automáticos me están dando 0. ¿Por qué? Porque todavía no tengo ningún valor en estas celdas. Entonces, si yo cambio a 1.5, estos dos valores cambiaron. Si yo aquí cambio en base a 1.5 y en altura a 3, estos dos valores cambiaron de manera automática. Tal cual, si yo vuelvo a cambiar la medida, por ejemplo, a 6.1, los valores cambian. Si yo vuelvo a cambiar la medida a 10 y a 15, los valores cambian, ¿sí? Entonces, aquí yo ya estoy respetando lo que en la entrevista se acordó y además estoy poniendo atención en los requerimientos y estoy entregando, pues ahora sí que el producto de manera concreta y correcta.